cómo se puede trabajar con el grupo de colegas docentes que presentan resistencia a la aplicación del DUA y lo consideran como un trabajo adicional frente a otras tareas que tienen que atender dentro del centro educativo. Ese es como el otro grupo de preguntas. Y la siguiente pregunta es si usted recomienda incluir los 3 tipos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Ok, cuando hablamos de cómo involucrar al resto de colegas, efectivamente, como les decía, ¿verdad? Tenemos que empezar por nosotras mismas y por nosotros mismos. Tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser respetuosos y respetuosas de la diversidad, tenemos que ser creativos, tenemos que ser dinámicos, tenemos que ser un poco locos, ¿verdad? En el buen sentido. Y la gente pues va a ir viendo que esto funciona. ¿Cuál es una de las cosas o de los ¿qué podríamos decir? De las afirmaciones que yo le digo a la gente en los procesos de capacitación? Tenemos muchísimas cosas que hacer como docentes, mucho papeleo, mucha información, mucha planificación. El DUA nos permite reducir el esfuerzo que podríamos dedicar si no utilizáramos el DUA. ¿Me explico? Al principio genera mucha práctica, al principio no es fácil, como todo, pero una vez que vamos desarrollando las habilidades para ir analizando las diversas metodologías, las diversas formas, las diversas alternativas, en realidad el proceso de mediación, el proceso docente se vuelve, si se quiere, de alguna manera, y si me permiten decirlo, fácil, aunque nunca es fácil mediar procesos de aprendizaje. Pero a la larga, cuando yo pongo resistencia porque me genera muchísimo trabajo, una vez que desarrollo las habilidades, más bien los procesos se van de manera fluida. Las estudiantes y los estudiantes ya van agarrando el ritmo, el trabajo colaborativo cada vez hace que mi mediación sea más fluida. Entonces yo le diría a esas personas que tienen resistencia, luego de dar el ejemplo, que les digo y les repito, no es fácil. Aquí el discurso no es que esto es facilísimo, abra el cuaderno, aplique los 3 principios y ya estamos. No. Requiere práctica, requiere desarrollar habilidades, tenemos que investigar, tenemos que leer, tenemos que buscar información sobre la diversidad metodológica. Y de esta manera decirle a la gente, ok, más bien usted está muy agobiada, usted está muy agobiado, no sabe qué hacer con esa diversidad estudiantil, probemos con el DUA. Tal vez de repente no le digamos DUA, digámosle, probemos estas estrategias, probemos estos estilos, estos ritmos, y cuando la persona dice, mira, me funcionó, eso se llama DUA. Eso se llama diseño universal para el aprendizaje. La otra pregunta me parece que tiene que ver si estoy de acuerdo con incluir los diferentes estilos, ¿verdad? El visual, por supuesto que sí, debemos hacerlo. Aquí yo quiero aclarar otro aspecto, otro concepto. El DUA nos permite la atención individualizada, que no es lo mismo que atención individual. Cuando hablamos de atención individual, estamos hablando de atención uno a uno. Humanamente esto es muy difícil, máxime cuando estamos hablando de grupos numerosos. Pero cuando hablamos de atención individualizada, estamos hablando de darle a cada quien lo que necesita. Cuando yo utilizo las pautas del DUA, efectivamente le doy a cada quien lo que necesita y efectivamente voy a involucrar actividades para el estilo visual, para el auditivo, para el kinestésico y para todos aquellos que tal vez no se han clasificado y que están ahí en nuestras aulas, porque eso es la diversidad.